Bien, les decía buenas noches a todos ustedes. Como cada semana podemos decir, así como si fuera transmisión de un partido, les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, de esta Casa Rafael Galván, de la Coordinación General de Difusión y del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura y de Editarte Publicaciones a esta nueva sesión del Ventiladero, la cuarta. Cumplimos nuestro primer mes de casi 2 que vamos a tener. O sea, todavía tenemos sesiones durante los próximos 3 miércoles de marzo. Estaremos concluyendo aquí el 21 de marzo. Sí, y como ustedes saben, el ánimo de estas sesiones es poder dialogar, polemizar sobre diferentes temas orales que consideramos centrales, pues no solo de la obra que hemos publicado y de la cual aquí hay autores, sino además también enriquecer de alguna forma el debate en el marco de la sucesión presidencial. Sí, nos corresponde esta noche la sesión dedicada a la diplomacia cultural en el siglo XXI y para tal efecto tenemos la presencia de nuestro amigo Héctor Orestes Aguilar, Edgardo Bermejo, el embajador Luis Ortiz Monasterio, César Villanueva y por supuesto nos acompaña nuestro editor Francisco Moreno. Antes de empezar les quiero recordar lo que en su momento les comenté cuando los invitamos a participar. La idea de esto es que tengamos exposiciones puntuales. A todos les decimos a nuestros invitados que son 3 minutos, que ejerzan una autorregulación en sus intervenciones. Si ven que empiezo a hacer gestos es porque a lo mejor ya se pasaban un poco y porque la idea es que podamos establecer un diálogo todos que pueda enriquecer a todos nuestros asistentes y sobre todo sin dejar de mirar a lo que ha pasado, a lo que ocurre, pues en el ánimo que tiene el propio libro, que es qué es lo que viene, qué es lo que está por venir en las próximas semanas y por supuesto a partir de un nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacer un primer planteamiento para que ustedes de la izquierda hacia la derecha puedan hacer una primera intervención y a partir de ahí, con el apoyo aquí, como cada semana de Francisco, vamos armando el diálogo, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que hago a lo mejor es demasiado reduccionista y es en términos de diplomacia cultural o de cooperación cultural internacional, sí, en un ámbito muy claro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero en muchos sentidos, y Edgardo lo conoce porque presidió esa área, compartido por el ahora Secretaría de Cultura, en aquel entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Parecería ser que estos 6 años se fueron casi sin nada. Digamos, se creó una Secretaría de Cultura, se generó una ley de cultura que por supuesto no trae nada sobre estos temas. En fin, se había creado la Agencia de Cooperación Internacional en el seno de la Cancillería. A mí, Eduardo Cruz, que ustedes saben que me interesan tanto estos temas, me da la impresión que no sé si decir si le sumamos 6 años también de calderonismo y a estos 6 de peñismo, o sea, ¿qué es lo que habría que mirar de este tiempo para plantear lo que viene? O sea, digamos, sí tenemos de dónde arrancar como para pensar que el próximo gobierno se encuentra con buenas bases para impulsar la diplomacia, los programas de imagen de México, la cooperación, la propia Mexido, Secretaría de Cultura, o qué cuentas ven que se van a entregar como para pensar que el próximo gobierno, hasta ahorita en las plataformas electorales, lo único que me llamó la atención de la coalición al frente por México fue dice ahí que además, no sé, embajador, si esto sea posible, hablaban ahí de que querían establecer un consejo consultivo de política exterior en donde los ciudadanos pudieran aportar elementos para el diseño de política exterior. Yo no sé si eso constitucionalmente se puede, siendo una facultad expresa ahí. En fin, yo hago este planteamiento general para que mi querido Héctor tenga su primera intervención y así nos seguimos y pues vamos animando este diálogo que nos espera la próxima
hora y cuarto aproximadamente. Así es que nuevamente gracias a todos ustedes y nos arrancamos, Héctor. A ver qué te suena. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches a todas y a todos ustedes por su presencia. Realmente es un gran gusto estar en esta mesa y de veras, de todo corazón les agradezco su interés. Un diagnóstico fugaz, absolutamente sintético, a mí me lleva a un editorial de 4 palabras, como diría don Fernando Marcos. Asuntos culturales es una zona de desastre en Cancillería. Tuvimos 3 cancilleres durante este sexenio, otros tantos directores de Amexid y tuvimos 4 directoras generales de asuntos culturales en Cancillería. La Dirección General en este momento no tiene titular. Durante la gestión de Claudia Ruiz Massieu como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió en una sola ocasión con la titular de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que fue Gina, Gina Casá, gracias. La difusión cultural de México en el exterior está completamente desarticulada. Durante este sexenio realmente solo se envió a un miembro de la escena cultural mexicana, de la cultura, del funcionariado cultural mexicano al exterior, que fue Jorge Reynoso Poles, exdirector de la Sala de Arte Público Siqueiros, a Moscú. Los otros 4 o 5 miembros de la comunidad cultural mexicana que se integraron como agregados culturales a consulados o embajadas, o eran parte del servicio exterior o ya estaban en los países donde se quedaron, es decir, el caso concreto de Pablo Rafael de la Madrid, que vivía en Barcelona y se quedó, hizo lo que tenía que hacer para ser nombrado agregado cultural en Madrid. Ana Lara, que vivía entre Estrasburgo y París y fue nombrada agregada cultural precisamente en la Embajada de México en Francia. Bruno Hernández Piché, que regresó al servicio exterior después de haber estado en comisión unos años y ya está ahora como cónsul en Denver, pero realmente él no se encarga de gestión cultural y no hay mucho más. No hay mucho más. Hubo un divorcio y existe un divorcio entre asuntos culturales de Cancillería y asuntos internacionales, primero de Conaculta y ahora de la Secretaría. No fue culpa de Cancillería. Sí, tenemos que buscar culpables. Y todo esto nos lleva a una verdadera zona de desastre. El único diagnóstico que yo te puedo decir, lo único que puedo recuperar de este sexenio malhadado en términos de difusión cultural de México hacia el exterior y de creación de imagen país de México hacia el exterior, lo único que podemos recuperar son quizá los resultados del año dual México-Gran Bretaña, en los cuales contribuyó muchísimo el señor que está aquí a mi izquierda, Edgardo Bermejo, y los resultados del año dual México-Alemania, y eso gracias a los alemanes, no gracias a nosotros. Estamos en el peor momento, y a eso me referiré ya cuando tenga más tiempo, y con esto termino, en el peor momento de la imagen país de México en el exterior que hayamos conocido en el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Gracias. Por favor, gracias. Tenemos un tiempo, dijiste tú 3 minutos. 3 minutos. Procuraré ajustarme a los 3 minutos. Para sumarme a la andanada pesimista de Héctor, tendré que decir algunas cosas igual de pesimistas, pero no del todo, no seré tanto. Diré una primera, que me parece muy significativa. Estuve revisando el 5º informe de gobierno, en la parte de cultura, que son 2 páginas. Es decir, tiene una impresión con gráficos y tal gigantesca, y la parte de cultura son 2 páginas. Hay un gráfico de presencia mexicana en el exterior,
Es un documento de diciembre de este año y refieren a 12 grandes proyectos de México en el exterior, de los cuales 8 son expresiones de Frida Kahlo. Es sorprendente que siga siendo tan, digamos, tan radicalmente monotemática nuestra presencia en el exterior y que sigamos refiriendo 8 de 12 grandes proyectos relacionados con Frida. Tengo la impresión de que hubo una buena oportunidad para México a principios del sexenio que termina. Creo que se logró colocar en la agenda internacional una imagen interesante de México a partir de las reformas estructurales, la reforma energética, la educativa. Creo que logró crear un ambiente positivo de interés hacia México, pero creo que muy pronto, conforme avanzó esta administración, 2 fantasmas volvieron a aparecer en la escena. Un viejo fantasma de nuestro sistema, que es la corrupción, que fue un tema que circuló ampliamente internacionalmente, y el otro que regresa, y parece que regresará con más fuerza ahora, que es la violencia. Con todo, yo tengo la impresión de que México tuvo, digamos, decía yo, un momento de optimismo hacia el exterior por las reformas, un momento de decepción reiterada por los temas viejos de los que pasa en nuestro país, pero tengo la impresión que el fenómeno Trump, el antimexicanismo que abanderó, ha sido en algún sentido de utilidad para México y ha permitido que se le vea con otros ojos. A pesar de esto, habría que dar algunos datos que no son nada malos. México sigue teniendo ha llegado a una cifra histórica de más de 30 millones de visitantes, lo cual es un indicador de que no estamos tan mal. También en este sexenio México alcanzó su cifra histórica de convenios internacionales ante nuestras universidades. Hay un trabajo, digamos, la diplomacia académica mexicana muy notable, muy poco discutido, pero lo que está haciendo la UNAM, lo que está haciendo el TEC de Monterrey, universidades como la UDG, es sorprendente y ocurre, digamos, no de forma articulada, de espaldas a una política, una estrategia de Estado que pudiese articular todos estos esfuerzos, pero hay una presencia universitaria mexicana muy notable en el mundo y hay que reconocerlo. Y hay también, hay que decirlo, este sexenio, este lustro, es un momento de muy admirable posicionamiento del cine mexicano. El próximo domingo habremos de coronar con lo que será muy probablemente el Oscar para Guillermo del Toro, lo que es yo diría, la verdadera fuente más rica de la tradición cultural mexicana que se expresa a través del cine. Y no solo en Hollywood, tenemos a personas como Michel Franco triunfando en Europa, como Carlos Reigadas. México acaba de ganar otro premio importante en la Bienal de Berlín. El cine se está convirtiendo en muchos sentidos quizá uno de los grandes potenciales que tiene este país, y de nuevo no ha logrado ser articulado por el discurso cultural mexicano que presenta en el informe presidencial 8 exposiciones de Frida Kahlo. Y finalmente yo creo que de manera un poco involuntaria, pero a la hora de pensar en nuestra identidad cultural y nuestra presencia en el mundo como país, de nuevo el fenómeno de Trump ha sacudido las cosas, porque al estar ahora en crisis el tema de la integración económica con Norteamérica, nos vemos obligados a revisar esto. Desperdiciamos 20 años en reinventar una identidad para México que es latinoamericana y norteamericana al mismo tiempo. Digamos, nos conformamos con sumarnos a Norteamérica desde un plano comercial y económico, pero no con crear lazos de identidad mayores con nuestros 40 millones de mexicanos en el extranjero, y el hecho de que se ponga en crisis el Tratado de Libre Comercio es finalmente una oportunidad de replantearnos de nuevo esto que es una discusión pendiente. Me pasé, no, pero ya sé. ¿Puedes tomar ese entonces? A ver, para que este quede de esta banda. Adelante. Muchísimas gracias. Comparto el entusiasmo por ver a los buenos amigos con nosotros. Yo estoy segurísimo de que este es el gran tema para cambiar a México, de verdad. Es el gran tema para cambiar a México, el tema cultural. Pero y coincido con Bermejo sobre el tema relacionado con el nuevo reto de México proveniente del norte. Curiosamente, para un viejo político mexicano que se dedicó toda su vida
al control político, como es el caso de Gutiérrez Barrios, él decía una cosa que me llamó la atención. Los cambios en México no van a salir de abajo para arriba, vendrán de afuera para adentro. Es cierto, el fenómeno Trump ha empezado a disminuir el gran síndrome de Mercurio. Dicen que el Mercurio, yo nunca he estado ahí, el Mercurio no se ven las estrellas, no se ve absolutamente nada por la enorme intensidad de la luz solar. Yo creo que esto lo mismo pasaba con América del Norte, con Estados Unidos, y por fin los mexicanos nos cayó el 20 de que teníamos que empezar de verdad a diversificar. Pero yo recuerdo que desde que ingresé al servicio exterior hace 54 años, siempre he escuchado la palabra diversificación, siempre, y nunca lo he visto realmente que esto se dé. Yo creo que es un gran reto, yo estoy segurísimo que las nuevas generaciones van a hacer ese trabajo, ya está, yo siento, no solamente en la sociedad civil, sino también en la sociedad juvenil, un enorme entusiasmo por, de verdad, buscar nuevos enfoques, nuevas inspiraciones en regiones lejanas, y son muy conscientes, por lo menos en el TEC de Monterrey, yo lo veo como maestro en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, que existe una idea muy clara. El principio de la historia fue en el Mediterráneo, prosiguió en el Atlántico del Norte, y ahora estamos ingresando de lleno al Pacífico. Yo estoy seguro de que hoy por hoy las posibilidades de intercambios con Oriente son enormes, son esperanzadores. Así es que yo creo que, al revés de lo que dice Fukuyama, la historia no ha acabado, la historia recién empieza. Gracias, maestro. Muy bien, bueno, una vez más, gracias por la invitación. Siento muy complacido realmente de estar en esta mesa, y quiero agradecerles a todos ustedes que en un día tan complicado y con la contaminación a tope, siendo un miércoles, mitad de semana, se hayan dado el tiempo de venir aquí a escucharnos. Eso es muy importante y lo agradezco mucho. Yo diría que desde la perspectiva académica, desde más el campo teórico, donde yo me desenvuelvo y observo mucho de estos fenómenos, yo diría que lo que hemos visto en este sexenio en términos de diplomacia cultural es el canto del cisne de la diplomacia cultural. Yo pienso que de alguna manera estamos viendo cómo ciertas propuestas que veníamos trabajando desde el siglo pasado, el gobierno, las empresas, la iniciativa privada para promover la cultura mexicana en el exterior, para fomentar un conjunto de imaginarios de México en el mundo mucho más afines con los intereses del país, con la realidad de México, se agotaron estas estrategias. Yo pienso que vivimos ya de prestado. El concepto de diplomacia cultural como tal me parece que ya agotó lo que tenía que dar en la época actual, frente a un conjunto de cosas que estamos viendo innovadoras, donde ya simplemente hablar de diplomacia cultural me parece a mí que ya suena al siglo pasado. Hoy conceptos que hemos estado viendo en los últimos 10, 15 años, nos gusten o no, se han apuntalado la idea que cede al poder suave, un poder inteligente, que es otra manera de ver esta forma de ejercer la influencia a través de la cultura en otros países. La idea de diplomacia cultural ya no se puede ver sola si no se observa la idea de diplomacia pública, la idea de marca país que se instala en ciertos discursos, va proyectando una idea de promoción turística, cultural. Entonces, yo creo que la idea en sí misma de insistir en el marco conceptual de una diplomacia cultural me parece que ya no aguanta, no solo por lo que no estamos haciendo aquí. Yo creo que estamos en muchos sentidos muy lejos de estar reflexionando en estas preocupaciones teóricas importantes, pero no creo que los funcionarios esa sea su primer preocupación, y mucho menos definidos en esto. Basta ver, por ejemplo, cómo quedó organizada la Secretaría de Cultura, las subsecretarías y los conceptos de cómo fueron articulando. Están pensando en el siglo XX, no hay una visión que motive una reflexión del siglo XXI realmente. Entonces yo creo que uno de los primeros retos para lo que viene, el siguiente gobierno, el siguiente ejercicio de
de una presidencia nueva en México, si queremos tomar este tema con seriedad, es rearticular el lenguaje, rearticular los conceptos, rearticular realmente qué papel le queremos dar a México en el mundo. Yo coincido con el embajador Ortiz Monasterio. Yo creo que este es un tema toral para la política exterior, no es un tema secundario, no es un tema que se atiende con una visita de una tarde del secretario de Relaciones Exteriores con los responsables de esta área. Este es un tema que debe estar de continuo manejando parte de la agenda internacional de México, combinado con lo que de por sí ya hacen las universidades, algunos centros culturales, la iniciativa privada. Habría que también jalar esta otra visión de cómo incorporar a las industrias culturales, a las industrias creativas en la promoción, en la proyección de un país más acorde con lo que creemos que es, y desde esa perspectiva pues empezar a pensar realmente en el siglo XXI, no pensar en el siglo XX. Yo lo dejo ahí para andar. Gracias, César. Maestro, por favor. Gracias, Eduardo, y gracias a nuestros invitados y al público que nos acompaña el día de hoy. Realmente es un privilegio este Dream Team que tenemos el día de hoy. No es nada poca cosa. Yo veo las posiciones de nuestros ponentes, pues desde el plano pesimista, desarticulado, hasta moderado, pasando por el optimismo, ¿no? Veo un esbozo de diagnóstico de la situación. Si me permite, Eduardo, quisiera plantear irnos a un segundo plano de esta mesa, en la cual quisiera ver la perspectiva en función de lo que está sucediendo en este momento. Es decir, el libro del cual emana esta sesión del ventiladero y otras que esperemos se vayan dando, tiene un sentido de construir una agenda nacional de cultura, de acercarnos a los candidatos, ¿no? Queremos que estos personajes ya registrados tengan un posicionamiento en relación a lo que implica el sector cultural y, por supuesto, temas tan medulares como es la diplomacia cultural. Me preocupa, siento una especie de autismo por parte de los candidatos, no veo posiciones al respecto y con este escenario de los últimos 6 años, pues más preocupante. Yo les preguntaría cuál es la visión que ustedes creen que deben tener, los puntos medulares que se debieran tocar y deben ser considerados por los candidatos. El cómo hacerlos llegar, por supuesto, es fundamental. Y cierro con una anécdota que me pasó hace un par de horas. Me subí a un taxi y el taxista me dijo, señor, ¿usted cree realmente que México pueda llegar a ser como Venezuela si gana Andrés Manuel López Obrador? Y le pregunté, ¿y por qué la pregunta? Es que escuché a un señor, un escritor muy famoso, Vargas Llosa, que acaba de hacer una declaración en la cual señala puntualmente el riesgo que se corre, esto sin partidismos, ¿no? Desde la óptica de lo cotidiano, de lo que consume y escucha la gente y cómo se forman los criterios. Entonces, es sorprendente cómo los medios de comunicación permean a la sociedad y nos van generando criterios de partidistas y de posicionamientos. Reitero, hoy tenemos una enorme oportunidad de tener a gente tan brillante, tan talentosa en el tema de asuntos internacionales, de diplomacia cultural, y nos acompaña gente que está involucrada en esos temas, Ernesto Cruz, Alejandra Guilin, en fin, gente que ha estado muy de cerca en este tema. A mí me gustaría escuchar, ya para entrar en materia, qué visión tienen de lo que están haciendo estos candidatos, mala, buena, como sea, y qué precisamente deberían de tomar como puntos para subirlos a un plan nacional de desarrollo, a un plan sectorial de cultura y por ende los temas de diplomacia cultural, asuntos internacionales.
Adelante, Héctor. Seguimos en la misma secuencia. ¿Con cuánto tiempo contamos? ¿3 otra vez? 3 otra vez. No, ¿qué pasó? Sí, adelante, maestro. La gente está Tengo, hay una parte en la que yo tengo que retomar lo que dijeron mis colegas de mesa para abonar a mi favor y también para contradecirlos y luego contestar la pregunta de Morena. Pues denle tantita chance. 3 y 3. Bueno, México es una potencia cultural. Es más, México es una superpotencia cultural. Lo sabemos los que estamos aquí. Edgardo acaba de decir algo muy importante que creo que está con lo que dijo. Pues me da a mí un contraargumento o más bien refuerza mi argumento de que precisamente el gobierno o las dos grandes entidades gubernamentales que deberían haberse ocupado, que deben ocuparse según mi parecer, y deben seguir ocupándose según mi parecer, de la difusión de la cultura de México en el exterior y de la construcción de la imagen país, no hicieron. Es decir, Bermejo dice las universidades, el cine, el talento mexicano en el exterior. Efectivamente, quien ahora demuestra el poder de la cultura mexicana en el exterior ya no son ya no se da a través de los canales diplomáticos culturales a los que estamos acostumbrados o los que al menos en un gran porcentaje hacía posible que hubiera ciclos de cine de México en Europa Occidental, que hubiera grandes exposiciones de arte contemporáneo mexicano en Sudamérica, de que los escritores mexicanos estuvieran presentes en festivales, en ferias del libro, en salones del libro. Ya no son al estar descabezadas las dos principales entidades dedicadas a esto, insisto, asuntos culturales de Cancillería, y aunque no esté descabezada, pues está reducida a lo mínimo a asuntos internacionales de la ahora Secretaría de Cultura. Evidentemente quien ha tomado el relevo y va por muy adelante de las entidades gubernamentales son los propios creadores, son los propios académicos, son los propios científicos. Efectivamente, podemos decir, Bermejo se retiene, por ejemplo, en los directores de orquesta, en los directores de cine, pero directores de orquesta, solistas, miembros de grandes orquestas, concertinos, cantantes de ópera. México es una superpotencia en producción de cantantes de ópera. No se diga la presencia de los escritores mexicanos en el mundo. Un gran fenómeno que además yo creo que a mí me escuece, a mí me sorprende, me sobrecoge que ninguno de los candidatos, creo, tal vez con excepción del candidato Amit, porque él sí tiene a alguien que está dedicado a la agenda migratoria, que es la ex canciller Ruiz Massieu, pero algo que ninguno de los candidatos se da cuenta es el enorme poder o la enorme eficacia que ha tomado la red de talentos mexicanos en el exterior. Son ellos los que están haciendo la difusión de la cultura de México en el mundo ahora. Son ellos los que están creando imagen país, ¿no? Y efectivamente las universidades. Hace más de 10 años, cuando era coordinador de difusión cultural de la UNAM, Gonzalo Celorio en una comida me lo dijo claramente. Nosotros no podemos hacer relaciones internacionales con otras universidades en materia de difusión cultural por la enorme asimetría que hay entre nuestra dirección de difusión cultural de la UNAM nada más solita con la de cualquier otra universidad de América Latina. Volpi solito, ahorita solito, Volpi, nada más Volpi. Lo que ustedes hacen es maravilloso, pero Volpi solito hace lo mismo que 3 o 4, les diría que hasta 6 de los ministerios de cultura de Sudamérica, él solito. La revista de la UNAM, lo acabamos de saber por un reportaje, por una entrevista que le hicieron a Guadalupe Sánchez Nettel hace 15 días, tiene algo así como 400,000 euros de presupuesto al año, la revista de la UNAM, solita la revista de la UNAM. Ninguna revista europea del nivel de la revista de la UNAM
vamos a hablar, las que yo conozco mejor, las del campo cultural alemán, Sinnenform, Merkur, Literaturkritik, las tres juntas no creo que lleguen ni a los 250.000 euros. Solita la revista de la UNAM tiene más dinero para producción, para pagar artículos, para pagar traducciones, que muchas revistas de ese mismo carácter cultural en Europa Occidental. México es una gran potencia cultural y si sigue siéndolo es por sus creadores, por los académicos, por la gente que está haciendo ciencia en Alemania. Nunca antes, vuelvo a mis referencias, nunca antes había tantos mexicanos estudiando alemán en México. El lugar donde más se estudia alemán en toda Norteamérica es en la Ciudad de México. El Instituto Goethe tuvo que readecuarse hace 5 años. Bueno, ahora ya no pueden más. Tienen que dar clase los domingos a las 7 de la mañana. De la cantidad de demanda que hay, de la gente que está yéndose a trabajar como ingenieros, como arquitectos, como científicos, además, como artistas. La mayor comunidad cultural mexicana en Europa Occidental ya no está en París, ya no está en Madrid, está en Berlín, y son los artistas plásticos. Y son ellos los que están haciendo las cosas. Y lo están haciendo más allá de lo que haga Cancillería, más allá de lo que hace Secretaría de Cultura. El gran sueño que tuvo alguna vez uno de los amigos de César, uno también de gran amigo nuestro, gran aliado nuestro, el embajador Lozoya, de tener en el radar a los mexicanos en el extranjero haciendo cosas, es decir, de tener un mapa de la red de los mexicanos en el exterior, ya está. Y está funcionando y se llama Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Y son ellos los que van y organizan las cosas en lugar de que lo haga Cancillería, en lugar de que lo haga la Secretaría de Cultura. Para todo lo que fue el Año Dual de México en Alemania, de la parte de México allá, lo hicieron ellos. En España quien hace las cosas son ellos. Quienes nos están dictando agenda ya no somos las entidades, ya no somos la gente que antes diseñaba, por decirlo de alguna manera, políticas culturales, que se ponía a pensar una política cultural de México hacia el exterior y intentaba conceptualizar una imagen de México al exterior. La imagen, habrán visto mi reacción cuando Edgardo refería lo de las exposiciones de Frida Kahlo, porque yo en un libro colectivo en el que participamos casi todos los que estamos acá, que publicó César en la Universidad Iberoamericana, contribuí con un texto que se llama precisamente Otra vez Frida Kahlo, ¿no? Entonces, me voy a concluir. Los organismos gubernamentales mexicanos están siendo muy rebasados por los artistas, por la sociedad civil, para acabar pronto, representada por sus artistas, sus académicos, sus científicos que están en el exterior y que representan de la mejor manera lo que es nuestra potencia cultural, pero hacemos muy mal desde los organismos gubernamentales, y los organismos gubernamentales hacen muy mal en no saber qué hacer con ello. Los candidatos, de los 3 candidatos, uno ya perfiló a sus 2 operadores en las materias que nos ocupan, tanto en diplomacia, el embajador Héctor Vasconcelos, como en cultura, Alejandra Fraustro. Yo creo que son nominaciones un poco para calmar, o más bien para seducir a los votantes. No creo que en ninguno de los 2 casos se vayan a quedar todo el tiempo, en el caso de que gane Morena las elecciones. No creo que sean jugadores de 90 minutos, en ninguno de los 2. Yo estuve Edgardo y a mí nos invitaron a la toma de protesta del candidato Anaya, del ahora candidato Anaya, y el operador cultural que nos invitó, encargado de la cargada cultural, es un operador en política cultural importante, con mucha experiencia. Creo que es el más consistente, sería el más consistente de
operadores culturales que están siendo movilizados a la Secretaría de Cultura, no tienen a alguien perfilado a la diplomacia. Y de los 37, aquí lo traigo en la lista que salió ayer en el periódico Milenio, viene la foto del Dream Team del candidato Meade. Hay 37 grandes operadores de su equipo, los nuevos integrantes de la campaña. De estos 37 operadores de la campaña, operadores políticos, ninguno se ocupa de cultura, ninguno o ninguna se ocupa de diplomacia. Les decía hace rato, la única que tendría algún vínculo con las relaciones internacionales es la ex canciller Ruiz Massieu, que es la coordinadora del tema migrantes, de la agenda migratoria. Pero a mí sí me sorprende, y esto a mí también me parece muy interesante, que apareció un nuevo personaje, posible candidato a la agenda cultural del equipo de MIR, que es el señor Javier Lozano. Gracias. Gracias. ¿Quién de ustedes? ¿Quién más quiere entrarle al debate? No, pues seguimos en orden. Sí, como quieran. Yo sí me apegaré a los 3 minutos. Pero no solo por gentileza, sino porque la pregunta no da para más. La respuesta no da para más. Es decir, si nos estás preguntando en la campaña y sus vínculos y digamos, el examen del debate internacional o cultural alrededor de la campaña de los candidatos, no hay absolutamente nada. Es decir, si lo que vemos es la condición más cerril, más insolada de una campaña que se centra en el golpeteo de las moralidades de los involucrados, pero no ha habido una sola línea, puede hablar una sola línea, un intercambio de frases siquiera entre ningún candidato, yo diría incluso entre ningún partido que toque algún tema sustancial de la agenda internacional o de la agenda cultural, de modo que ya no me da más que decir. Pero como tengo que decir algo, y como de lo que se trata es de hablar un poco del libro, y hacer referencia a algo que tú decías muy atinadamente, una buena provocación por Twitter, el gobierno mexicano invirtió cerca de 46 millones de dólares, 47 millones de dólares para pagarle a una compañía absolutamente autosustentable y que no necesita dinero público mexicano para producir un espectáculo que reproduce con o menor fortuna, no es el tema, no es un debate estético, pero que digamos que intenta reinventar lo mexicano a partir del trabajo circense. 46 millones sería más o menos 12 veces todo lo que gasta la Cancillería en promocionar la labor cultural de sus embajadas en 180 representaciones, 12 veces, y es una barbaridad. Esos 46 millones, porque de lo que se trataba un poco del libro que nos ha convocado era de hacer propuestas muy concretas. Les pongo otro ejemplo de cómo podrían usarse 46 millones. No sé si para ustedes cuánto del patrimonio arqueológico mexicano exhibido en los museos está en los museos, desde el Museo Nacional de Antropología, el Templo Mayor, de los estados. Aproximadamente el 12%. El 15%, hay más de 70% de nuestro patrimonio arqueológico guardado en bodegas. No hay espacio para exhibirlo, no habría manera. ¿Qué pasaría si reformamos la Constitución y permitimos al Estado mexicano y al INAH que pueda ofrecer en comodato algunas de estas piezas, digamos, así como de los grandes museos del mundo, al British Museum, al Museo Metropolitano, al Museo de Tokio, qué sé yo, al Louvre, al del Prado? ¿Qué pasaría si además se les presta un comodato donde México no está expendiendo de su patrimonio, sino que lo está prestando? Lo que pasa es que está hecha la ley con los temores de un país saqueado por el imperialismo, pero vivimos en el siglo XXI. La noción de la propiedad del patrimonio arqueológico tiene que cambiar. ¿Qué pasaría si México convoca a sus arquitectos a diseñar esas salas y a sus diseñadores de muebles a diseñar las vitrinas? Y convoca a sus museógrafos a crear discursos museográficos novedosos de las piezas mexicanas en el exterior. Y convoca a talento joven mexicano creativo para que produzca materiales audiovisuales de realidad virtual, transmediales, para realizar salas de arte prehispánico mexicano en 5 capitales del mundo que estén realmente hablando de un México contemporáneo, que se conecta con las nuevas tecnologías, que da espacio a sus nuevos creadores y que genera atención para el país, que a su vez va después a derivar en visitas al país a través del turismo. Esos 46 millones
que se gastó el gobierno mexicano a través de sus 47, el sector para el Circo Soleil, habrían fácilmente financiado un programa de desastres naturales. Es una propuesta concreta, está en el libro. Si Dios nos hace el favor, algún día algún asesor de algunos candidatos se topará con la idea, pero no, ahí sí no soy absolutamente nada optimista. Tengo la impresión de que este libro no va a pasar por esas manos, pero vamos a ver. Te puedes equivocar. Vamos, espero equivocarme. Seamos optimistas. Yo estoy seguro que sí va a pasar por esas manos, pero la verdad es que no van a servir de gran cosa. Por lo siguiente, el Estado Nacional, como lo conocemos, como apareció en 1600 con Westfalia, está a punto de extinguirse. El Estado Nacional se está extinguiendo rápidamente en todos lados. Por lo tanto, centrar nuestras esperanzas en lo que hagan candidatos o sistemas políticos es perder el tiempo. La verdad es que yo estoy convencido, y se ha dicho aquí en forma recurrente, que es precisamente la nueva tendencia será que nuestros artistas mismos, nuestra sociedad civil, nuestros promotores, el sector privado empiecen a tomar su papel como grandes promotores, porque la verdad es que definitivamente el Estado Nacional siempre anda con los problemas gravísimos de financiamiento, los tendrá peores ahora que se haga más chiquito. Por lo tanto, yo pondría todo mi esfuerzo por tratar de impulsar iniciativas civiles en el tema de la promoción cultural. No obstante, hay un campo que no podemos dejar desapercibido, que es el campo relacionado con la cultura como una forma de crear un nuevo diálogo de civilizaciones que empiece a neutralizar esta polarización de civilizaciones que nos está llevando abiertamente a la confrontación, inclusive con culturas similares a las nuestras, como es el caso del Islam. Yo tengo el convencimiento, estoy convencido completamente de que es una tarea para el Estado, es una tarea para el Estado, pero la otra, la promoción, tal y como lo están presentando en esta mesa, es trabajo inevadible de la sociedad y de la academia y de centros de reflexión como este. Yo creo que hay mucho que hacer. Estamos esperando siempre que venga el general, que venga el nuevo Dios con objeto de que resuelva nuestros problemas. Yo creo que esa etapa ya pasó. Todavía el pueblo de México está convencido de que van a venir alguien para salvarlo. Yo creo que nosotros no podemos chuparnos el dedo. Tenemos que definitivamente tomar una posición proactiva con objeto de que la promoción sea precisamente por parte de la sociedad civil. El empresariado no puede quedar atrás, el empresariado está beneficiando del nuevo Estado corporativo, por lo tanto yo creo que llegó la hora de empezar a redistribuir las cargas. César. No, pues muy interesante en esta parte. Yo abonaría algo un poco en la línea de lo que el embajador comenta. Y yo, fíjate, la pregunta que nos hace es un tanto cuanto tramposa. Quiero decir que hubo clases de esa manera porque nos permite, pero fíjate, ubicas de un lado como los partidos políticos y la sociedad y esto, y ya nada más en ese modelo tenemos que esperar a ver qué dicen los partidos políticos para entonces nosotros estar alerta y ver cómo nos acomodamos. Yo creo que ese modelo de participación cultural, social, debería quedar ya de lado. Aquí yo de hecho un poco regreso la crítica a todos ustedes que nos acompañan, a gente del sector artístico, gente del sector cultural, que realmente somos tan pasivos que hemos permitido este canto del cisne del que hablaba yo antes, de no entender cómo opera el poder dentro del área cultural, de no entender cómo actúan los distintos sectores que de alguna manera se encargan de desarrollar, tienen la misión y el trabajo de desarrollar la cultura en el exterior. A mí me parece que este modelo y este sistema político nos ha cooptado de una manera vil y nos hemos vuelto personas totalmente pasivas esperando que nos den un boleto de avión para ir a llevar nuestra piececita no sé dónde, que ojalá se apiade de mí el señor que está en Culturales para que me lleve a mi grupo de música y me dé los boletos de tren para andar no sé dónde,
O sea, es toda una visión clientelar que me parece terrible de parte de ustedes, perdón, lo digo, que no tomamos una actitud seria, activa, como parte de un modelo democrático y nos conformamos con estas estructuras de CONACULTA antes, Secretaría de Cultura, con toda la suerte de personas que de alguna manera actúan como si aquello fuera una monarquía cultural. Yo no sé, la gente lamenta mucho la salida, lo digo con todo horror, de Rafael Tovar y de Teresa. ¿Qué daño le hizo a este país Rafael Tovar y de Teresa? Tantos años metido en eso y tan poco que nos dejó. Me parece realmente lamentable. Y todos somos unos súbditos culturales de estar viendo cómo se mueven los partidos, qué diablos nos dicen, y no tenemos acciones para demandar derechos culturales. Yo creo que ahí hay una situación donde tenemos que revertir este discurso, pues digo que la pregunta es al revés. No nos dicen nada, pues tampoco nosotros decimos nada. Digo, esto es de las pocas cosas que están, afortunadamente, de un grupo de élite, de gente que hemos estado ahí más o menos, pero sería importantísimo que las personas participen con visiones mucho más fuertes, con demandas reales de lo que este país, que coincide es una potencia cultural, puede hacer, y quitarnos de estos príncipes culturales que ya francamente tienen una visión tan conservadora para un país que se tiene que mover en otra órbita cultural. Entonces yo creo que tenemos que hacer un cambio radical, podemos decir así, pero... No, a mí me parece que está muy bien en ese sentido, pero lo que no podemos quitar de un plumazo, mis queridos colegas, es que el régimen presidencial de este país tiene características y matices muy específicos. Hay algunos articulistas que han hablado de que este poder presidencial ha ido cambiando, se ha ido mermando, ya no es la misma presidencia de hace tantos años. Pero en materia de política exterior y en materia de ejercicio de imagen de México, todas estas cosas, sigue siendo la figura presidencial determinante y mi opinión y pregunta para ustedes, para seguir en este interés de dialogar y polemizar, es si realmente una figura en sus nombres, de López Obrador, Anaya, si hoy leía un articulista que dice que no, ahora sí no va a pasar porque lo van a encarcelar, no sé cuántas cosas, o Margarita, o qué sea. Sí, el problema es que en el régimen presidencial y en el concierto de naciones, estas figuras siguen teniendo un peso fundamental. O sea, digamos, no estamos en un nivel de democracia en el cual pensemos que el presidente es una herramienta más del sistema. Y en términos de política exterior, donde hasta ahorita cae el tema que hoy nos convoca, yo creo que sí hay un mensaje muy claro en cada uno de estos rostros. Entonces, por eso, al compartir estos puntos de vista y llevando agua al molino de este ventiladero, es estos rostros en este régimen presidencial, ¿qué dirán al exterior? O sea, la referencia hoy mismo esta tarde de lo de Vargas Llosa, yo creo que esto, César, más allá de estos problemas y de estos señalamientos internos que tú haces, que me parecen muy importantes, la verdad es que ya nos mandamos solos en ese sentido. Entonces, ¿quién nos va a dar mejores condiciones hacia afuera? ¿Un rostro como mí? ¿Un rostro como López Obrador? ¿Un rostro como Margarita Zavala? ¿Un rostro como el Jaguar? ¿El Bronco? ¿AMLO? ¿Quién? ¿Quién quiere contestar? Eduardo, quisiera agregar algo, tiene que ver sobre todo con lo que está apuntando Eduardo y va en el sentido de la imagen que se ha construido en el exterior de México, ¿no? Es decir, México todavía hace un par de décadas tenía la preponderancia de una imagen cultural fuerte, muy rica, de mucha riqueza cultural. Han pasado 3 sexenios o 4 sexenios en la que el deterioro es impresionante. Es decir, no siempre es real, pero es muy importante y es como agregar a la pregunta que hace Eduardo. ¿Qué queremos o qué estamos mostrando hacia el exterior? ¿Qué ven los otros de nosotros? ¿Qué ven los otros de nosotros? ¿No? Estos temas de violencia, estos temas de feminicidios, estos temas de narcotráfico, se han vuelto las cartas que todos los ministros
y la población, la gente de a pie en otros países, parece que es el referente de este país, ¿no? El libro aborda muchísimas cosas. Y los libros de César. Es que lo hice con toda la negra intención, porque César ha estado ahí levantando la voz justo sobre ese tema de la imagen de México en el exterior. Adelante. Venga, Héctor. Sí, Tres. no, ¿qué tres? No, se aguanta, yo traje mis apuntes, digo, me pusieron a trabajar, no me pagan ni el taxi y no me dan chance de hablar, pero no sé, vale. Ni un vasito de agua. Ni un vasito, pero sí, no, marca, mi botellita de agua marca libre, pero denme por lo menos 4 minutos más, por Dios santo. Un saludo a Leonel Morgan Sotomayor, gran amigo de Relaciones y de Bellas Artes, que está acá con nosotros ahora. Felicidades por el nombramiento de tu hermana, por cierto, desde hace tiempo no nos veíamos, es la hermana de Leonel, embajadora también del Servicio Exterior Mexicano. Bien, dos cosas. El hecho de que la sociedad civil haya rebasado desde hace tiempo, digamos, desde los últimos 10 años del siglo XX a lo que llevamos ahora, a las entidades gubernamentales encargadas de la difusión cultural de México en el exterior y de la creación de imagen país, no quiere decir que el gobierno tenga que renunciar a seguir haciendo una tarea histórica que ha tenido momentos brillantísimos y que ha contribuido precisamente a lo que acabas de señalar, es decir, a que tengamos una imagen o se haya tenido una imagen de México en el exterior brillante, plausible, entrañable, como la que tuvo México, por ejemplo, en América del Sur, durante los años de la época de oro del cine mexicano. Nosotros conquistamos, o más bien el cine mexicano de la época de oro conquistó grandes públicos en la América del Sur, y conquistó la simpatía y conquistó una relación emocional con las sociedades de América del Sur durante más de 4 decenios en virtud del poderosísimo impacto que tuvo nuestro cine, del poderosísimo carisma de las estrellas de cine mexicanas en las pantallas de Sudamérica. Y ese es nada más un ejemplo, podría hablar de muchos otros, pero si algo le puede dar plausibilidad y si algo le da, si algo conquista emocionalmente a otros países, a la sociedad, a otras sociedades, a nuestros pares de otras naciones, es nuestra cultura, es nuestra gastronomía, es nuestra ciencia, es todo aquello que conforma los elementos que podemos llamar civilización mexicana. La civilización mexicana es muy seductora y las entidades gubernamentales no tienen por qué renunciar en absoluto a seguir ejerciendo ese poder de seducción a través de la cultura, de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, de todo lo que normalmente se ha trabajado desde asuntos culturales de Cancillería y de asuntos internacionales de las entidades equivalentes a lo que es ahora la Secretaría de Cultura. Lo que sí tenemos que hacer es ponernos al día y intentar alcanzar lo que hace la sociedad civil, lo que hacen nuestros creadores y merecer el trabajo de esos creadores para poder precisamente canalizar en lo que sea, en la medida de lo posible su trabajo, seguir apoyándolo, seguir respaldándolo. Por más que los emprendimientos privados de los creadores tengan éxito, siempre van a necesitar de un impulso adicional y de un marco institucional, quiérase o no. Y eso los tiene que dar el gobierno a través de las entidades. Y tenemos que ponernos al día, no tenemos que renunciar a la gran tradición de diplomacia cultural. Puede que el concepto de diplomacia cultural esté quedando en entredicho. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice, más bien no estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice César. No, porque, bueno, es muy diferente ser un teórico a estar en la trinchera. Yo creo que todavía, estando allá al frente, el diplomata cultural se las ve feas para precisamente dar la cara por un país que está
en el peor momento de su imagen pública internacional desde el fin de la Revolución Mexicana. Y voy a terminar retomando lo que decía Francisco respecto a la cuestión de la imagen vinculada con los temas de seguridad nacional. Y aquí, sobre todo, porque yo creo que hay una hipótesis de trabajo de César que es muy importante insistirles a los candidatos. El tema de imagen país de México no es una cosa ornamental. El tema de imagen país de México no es un asunto imagológico, entendiendo imagológico como algo publicitario o propagandístico. El tema de la imagen país de México es un asunto de seguridad nacional. En estos apuntes que traigo, no lo voy a referir de manera muy general, son copias de las indicaciones de las 4 embajadas más importantes de países occidentales en México, a saber Estados Unidos, Francia, España y Alemania, con las recomendaciones a sus connacionales para dejar de visitar, para desalentar viaje a México. Ya se estable la información y en términos generales desalientan la visita al más de 1/3 del país. En algunos casos, como en la Embajada de Estados Unidos, incluso prácticamente es la mitad del país. Esto, por supuesto, se ha incrementado, como ya se dijo aquí, por la cuestión, como lo decía el embajador Ortiz Monasterio, desde Trump, obviamente. Pero Alemania el lunes, y ya con esto concluyo, el lunes mandó una nueva alerta de visita a México, y hoy el canciller italiano estuvo hablando por teléfono con el canciller Videgaray para decirle qué onda con los 3 italianos desaparecidos. Esto ya no son los reporteros, ya no son la gente que viene a hacer reportajes sobre el narco, ya no son las cadenas de televisión sensacionalistas, ya no es la prensa amarillista española o alemana o francesa que quiere vender y que se va siempre nada más a buscar la nota sobre los crímenes del narco. Estos, señoras, señores, son los ministerios de Relaciones Exteriores de los 4 países que mencioné. Ahora Italia va a hacer lo mismo o peor, porque si algo les gusta a los italianos es escándalo, ¿no? Les encanta exagerar todo, ¿no? Entonces, Edgardo es muy optimista cuando habla de los 30 millones de visitantes y, por amor de Dios, Edgardo, ¿no ves la tempestad y no te hincas? Nunca habíamos estado peor, ¿no? Nunca habíamos estado tan mal. Y no hay manera, se los digo, más que a través de la cultura, de mejorar esto. Porque en el Mundial no creo que pasemos al 4º partido. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere el quite? Embajador. Va. A ver, si entendí bien, un poco la pregunta era, pues, ¿cuál será el impacto de la sesión presidencial en términos de imagen de México? No tengo la impresión de que sea un aspecto tan relevante, porque creo que a estas alturas, gane quien gane, en realidad ya no será un dato demasiado preocupante, disruptor en el escenario internacional. México finalmente ha vivido ya 2 alternancias en el poder de un partido opositor que llega al poder. Es muy probable que ocurra por 3ª ocasión en este lugar, y no creo que las instituciones políticas mexicanas no tengan la solidez para soportar una 3ª transición, llegue quien llegue. No veo en ningún escenario, en ninguno de los partidos que llegue, yo no veo un escenario catastrofista, y sí creo que la democracia mexicana ha dado muestras de solidez, de contrapeso. Será un presidente con un Congreso dividido, es un presidente con un país cuya geografía política está muy partida entre las fuerzas políticas, y para el mundo será un dato más. Como lo fue en su momento Fox, quizás todavía tuvo más importancia la llegada de Fox, porque fue la primera vez en casi un siglo. Después, la llegada del PRI es la recuperación del poder después de 12 años de presidencia del PAN, de modo que no creo que sea un tema del todo relevante. No creo que vaya por ahí, que sea necesario que vayamos por allá en nuestras reflexiones. Yo en todo caso regreso y concluyo
de nuevo al tema de las propuestas y sí quisiera esta última intervención, si hay una cuarta más adelante, pero digamos, quisiera esbozar más que una propuesta optimista, algo que considero que es inaplazable. Tengo la impresión de que no habrá manera que gane quien gane la presidencia, llegue quien llegue a la Secretaría de Cultura o a las áreas culturales de la Cancillería, no se planteen lo que es quizá el gran déficit, la gran deuda que tiene México con su presencia en el mundo, que es la creación de un Instituto Cultural Internacional. Estoy cierto que será algo que sí se va a debatir. Estoy cierto que sí empieza a haber, digamos, conciencia de la importancia de que utilicemos el español como un instrumento de la política exterior mexicana y de la actuación cultural de México en el exterior fundamental. Es una de las principales herramientas que tenemos para posicionarnos en el mundo. Somos el país de habla hispana con más pobladores en el mundo. Imagino la creación finalmente de un instituto internacional, al menos una primera fase con 8 o 10 sedes en ciudades fundamentales. Imagino una participación, una coinversión con una parte de dinero público, una parte quizá de dinero privado, pero también una apuesta por hacerlo al menos en una porción autogenerable a partir justamente de vender esta mercancía que tenemos, este producto que tenemos, que es el español y el español de los mexicanos y de sus creadores. Imagino que será inaplazable que se discuta esto. No podemos seguir aplazando esta discusión, por lo cual, decía yo, creo que sí es ahí donde yo quisiera ver que en estos próximos meses podamos contribuir al debate de la próxima sucesión con propuestas concretas con aquello que es realmente inaplazable. Y yo diría, yo quiero pensar que cuando estemos celebrando en 3 años, en el 2021, los 2 siglos de vida independiente, podamos hacerlo como un país que tiene una presencia articulada, sostenible, autogenerable, al menos parcialmente, con una identidad renovada, capaz de posicionarse en el mundo como lo hacen otros países de los que tenemos mucho que aprender. Pongo un último dato. En el caso del British Council, que es la organización para la que yo trabajo, tiene 120 representaciones en el mundo, en 180 ciudades, recibe dinero público, pero solo recibe el 20% de dinero público. El otro 80% es autogenerado a partir de enseñar inglés y de testificar, acreditar el idioma y otros productos que se venden entre los culturales. México puede hacer eso con su español y creo que gane quien gane, habrá, ahí sí, con toda fuerza y con todo de nuevo ponérselos en la mesa a los partidos y a los candidatos. Gracias. Luis. Desde luego no creo que estemos ante un dilema entre sociedad civil y gobierno, desde luego, no. Yo creo que cada quien tiene un papel distinto, pero yo siento que solamente estar esperando que se aparezcan y empiecen a hacer declaraciones sobre cultura como una forma de autocomplacencia, yo creo que definitivamente es un error. Yo creo que tenemos que crear, y además hay otros campos en los cuales pueden generarse enormes ideas. Las zonas marginadas de México, el indigenismo en México tiene una enorme riqueza, no estamos sacándole el menor provecho. Yo creo que el Estado mexicano, como quede, disminuido por la crisis económica que está permeando en todas las instituciones, tenemos que ser muy prudentes por lo que respecta a las esperanzas que podamos dar en los candidatos. De verdad que yo sí soy muy pesimista en eso. Yo creo que necesitamos abiertamente estimular el diálogo por todos lados. Hay ideas espléndidas. No hemos hablado con los indígenas tzotziltes sobre cuál es su visión sobre el derecho tradicional mexicano, el derecho tradicional que puede homologarse con otros derechos indígenas en Canadá, en Estados Unidos, en América del Sur. Creo que esto está apenas empezando, esta historia. Pero sí, yo creo que el enfoque de esperanza, casi ciega en lo que venga desde Los Pinos, a mí se me hace abiertamente que es anticientífico. O de Palacio Nacional, porque Los Pinos sería un centro cultural, ¿no? Bueno, o una librería. Como les digo, si Vamos a hacer una de Los librería. Pinos o de
Palacio Nacional, ¿No? porque Me parece que a mí me parece la, muy la bien. oferta en este caso de Que se semana llame. les convertía a los pinos en centro de apicultura. Entonces, ¿usted qué dice? Yo seguiría un poco en la línea de Edgardo, que me parece muy sugestiva. Agregaría algunas cosas que creo se pueden hacer, se tendrían que hacer, entonces tendría que estar en la agenda de mucha de la sociedad civil, en principio, empujarla desde nuestros foros y formalizarla para hacer la política pública. Yo creo que el acomodo, la organización, la clasificación de el patrimonio audiovisual mexicano transformado en una cuestión digital tendría que ser parte de una estrategia clara de México en el mundo. Es decir, esto que se ha hablado por mucho tiempo de crear un canal cultural y todo, hoy con los medios digitales tendríamos que tener un recinto que albergara una serie de productos culturales, desde cosas que se han filmado en la televisión pública, entrevistas fantásticas, series de programas, programación contemporánea que hacen los canales públicos, que todo esto tuviera una capacidad de ser accesible bajo demanda, en tiempo real, abierta, una especie de Netflix mexicano con contenidos propios, apuntalando esta idea de proyectar a México a través del español en el mundo, con una serie de elementos que le den posibilidad a personas de otros países de ver también subtítulos. Si alguien está viendo el programa y lo baja en China, por decir México en la obra de Octavio Paz, que es un programa fantástico, todo el mundo seguramente lo vio, bueno, pues que se pueda observar, que se pueda ver los debates, que se pueda escuchar la manera como se refiere a la cultura mexicana, o algún trabajo que se haya hecho en el Politécnico, por decir algo, sobre culturas indígenas, trabajo de antropólogos. Bueno, pues que haya toda esa posibilidad de los contenidos que son parte del gobierno, hay contenidos de muy buen nivel, que puedan ser accesibles para todo el mundo, hacer de México el cerebro digital por donde circulen los contenidos en español más importantes en el mundo. Que no estoy diciendo, esto no es ni de cerca una propuesta aventurada y radical, no estoy diciendo vamos a poner un astronauta mexicano en la luna, que sería otra cosa, sino vamos a hacer un cerebro digital que es perfectamente posible de hacer, para que los contenidos en español, no solo los nuestros, invitamos a los argentinos, a los españoles, a quien quiera, a pasar y tener parte de esta visión desde donde nosotros proyectemos lo que somos, lo que nos interesa, y de esa manera tengamos una influencia. Yo creo que sería una cosa muy, muy posible de hacer. Ahora, yo poco entrando en la parte de la imagen de México, que es un tema que he trabajado con mucha dedicación. A final de este año tendremos un reporte, les aviso, los invitaré a todos, por supuesto, a ver si me invitas a presentar aquí el informe en el mes de diciembre, sobre la imagen de México en los 6 años del presidente Peña Nieto. Y sí van a ver claramente un viaje muy raro de un par de primeros años, donde la imagen del presidente Peña Nieto era la imagen de un rockstar, de una imagen muy atractiva para el mundo, esta idea del Mexican Moment, que realmente tuvo un impacto importante. Después toda esta bajada en los infiernos de Ayotzinapa, la Casa Blanca, los secuestros, la violencia, y otra vez el año pasado con más de 27,000 muertos, la corrupción, todo esto que verdaderamente coincido totalmente. Lo que van a ver es otra vez la caída de la imagen de México, con todo lo que ello implica para el país, que ya se mencionó aquí. No solo es que los turistas dejen de venir, implica que las inversiones también dejan de llegar, e implica que nuestro pasaporte se devalúa. Cuando ustedes van al exterior y ven el documento verde, todo el mundo voltea a ver, porque estamos estigmatizados. Serán gente que viene a romper con mazos las vidrierías, los centros de joyerías, o será gente que está traficando droga. Todo esto, que es una cosa terrible, tendríamos que tenerlo muy claro para, a través del plano cultural, desarrollar un proyecto sólido que nos permita que nos vean desde otra perspectiva.
definitivamente, totalmente coincidimos en esto. Querido Héctor, la idea básica es plantear a la imagen de México no como un proyecto decorativo, sino como un proyecto clave, central, de seguridad nacional dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien, para ir cerrando, hay otro tema que está en las plataformas electorales, aunque las plataformas luego sabemos que se vuelven documentos del olvido, ¿verdad? Pero por lo pronto es lo que tenemos, ¿verdad? Y que seguramente va a estar en las campañas, no dudo que así sea, y que es el papel del Servicio Exterior Mexicano, del servicio de carrera. Digamos, la parte quizás más aguda de lo que he leído es del documento de Nación de Andrés Manuel López Obrador de Morena. Lo reiteró en la toma de protesta como candidato, en fin, y él habla de esta idea de un servicio modesto, en fin, decidido. La gente del servicio exterior sabemos que no es tanta como debería ser. Hay, incluso hace poco con el embajador Gutiérrez Canet se generó toda esta discusión sobre el seguro de gastos médicos. Entonces, esta parte también concierne a un cambio de gobierno, hay perfiles ahí y la pregunta sería desde su expectativa, y bueno, sabiendo aquí que está Luis, que pasó toda su vida en el SEM, digamos, pensando en un instituto internacional, entonces, al final de cuentas puede darse visitas temporales o más o largas o cortas, como a muchos de nosotros nos pasó al vivir alguna experiencia en el servicio exterior, ¿verdad? Pero los que articulan son los trabajadores de la Cancillería, tanto los que están en base como los que van a las embajadas. Entonces, en esa perspectiva, como un penúltimo comentario antes de que hagan un comentario de cierre, es ¿cómo ven esto dentro de este escenario de un próximo gobierno? ¿Será que sí se incrementaría el personal? ¿Será que esa es la solución? Hay muchas embajadas que sabemos, lo decías tú, trabajan con enormes dificultades por la falta de recursos. En fin, no sé cuál sería la perspectiva que tengan de ahí. No sé si el propio embajador, yo lo aviento, que sea el primero que nos diga sobre eso. Aquí te paso el menú. El servicio exterior de verdad que es el primer servicio civil de carrera en México, tiene muchas virtudes. No obstante, está sometido a las restricciones enormes de los presupuestos, como ya los hemos dicho hace tiempo, y que fuimos juntos víctimas de esa pobreza absoluta que curiosamente nos sirvió para generar mucha imaginación y crear cosas totalmente donsas, en el sentido de sacarle provecho al verdadero poder suave de México. Aquí lo que yo siento que el servicio exterior está llamado a ampliar su sistema de reclutamiento. La burocracia mexicana ha estandarizado de tal forma al servicio exterior que no estamos preparados. Si no viene un agregado cultural, un consejero cultural como tú, difícilmente puedes encontrar una imaginería suficiente en el servicio como para poder enfrentar los grandes retos. Por ejemplo, el gran reto que tenemos, el déficit del poder suave de México en Estados Unidos, en los consulados de México, en las zonas de Estados Unidos donde predominan no solamente los mexicanos, también las poblaciones afroamericanas. Tenemos un campo enorme en el que falta muchísima iniciativa con objeto de poderles sacar provecho. No hemos sido capaces de acercarnos a las comunidades afroamericanas con un instrumento espléndido que tenemos a nuestra disposición, que es Yanga y la vieja tradición combativa de los afromexicanos. Nunca hemos hecho una exposición de los afromexicanos en una población norteamericana donde dominen políticamente los afro-norteamericanos. Es decir, como que nos falta, estamos esperando siempre la gran exposición que vaya a Nueva York, que vaya a Washington, que vaya a París, lo de siempre. Pero nunca hemos pensado en una buena exposición mexicana
de afro-mexicanos en, digamos, el Mississippi norteamericano. Pero yo siento que falta ese nivel de agudeza para poder llegar con nuestra diplomacia cultural, que fue el gran instrumento en el pasado, que ahora por razones de deterioro enorme de la imagen de México en el mundo, hace que no solamente perdamos turistas y que perdamos inversiones, sino que disminuye notablemente nuestra capacidad negociadora con el exterior. Un país como México, que cuando propone algo en Naciones Unidas, no se ve en la misma forma en que se dio en Sociedad de Naciones cuando defendimos a viento y espada, contra viento y marea, el tema de la soberanía de nuestros hermanos etíopes o contra el Anschluss de los nazis. Así es que yo creo que hay muchos campos en la cual el ingrediente cultural no debe ser el agregado cultural, debe ser parte integrante, casi directriz en muchos de los abordamientos sobre los nuevos mercados en el mundo, sobre las nuevas perspectivas de asociación con otros países del mundo a partir de la cultura. Yo siento que la forma residual y muy a menudo decorativa y impulsora de grandes exposiciones nada más, yo siento que es muy limitada y esperamos todos que tengamos una política integral que incluya no solamente poder público, sino muy especialmente las iniciativas de los particulares. Yo tengo mucha esperanza en los artistas, mucha esperanza en los artistas. Gracias. César. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto? Yo le haría una pregunta, lo voy a resolver rápidamente con una numerología. Edgardo, ¿cuántos diplomáticos y gente que trabaja en el área de la diplomacia, particularmente del lenguaje, en la promoción del inglés en el British Council, cuántas personas forman parte del Consejo Británico? Solo del Consejo Británico. Solo del Consejo Británico. 10.000 personas en todo el mundo. Embajador, quería yo preguntar, ¿cuántos miembros del Servicio Exterior contamos ahora? No tenemos más de 2.000. O sea, el Consejo Británico, 10.000 personas. El Servicio Exterior completo, 2.000. Eso no incluye el Servicio Exterior Británico, ni los... Nada más British. Eso es, digamos, el Instituto Cultural Británico. No sé si quieren saber más, yo creo que con eso mato todo, ¿no? O sea, es una cosa numérica, es de matemáticas, de cuántas representaciones tiene México en el mundo. No, de hecho, ¿Cuántas tiene Brasil? Entonces, bueno, que no podemos pensar como siquiera acercados a un país como Brasil. O sea, esto es una cosa que otra vez es importante que ustedes la sepan, porque no vamos a cambiar la mentalidad de la gente que está en el poder. Si llega cualquiera de los que estén ahí, yo no creo que esto tiene que ser algo que se entienda y que se empuje desde nosotros, la sociedad, que hagamos de esto un tema central. Lo que pasa es que yo sí creo que mucho tiempo los mexicanos veíamos al mundo y a las relaciones con el exterior como algo lejano, no propio de lo que nosotros. Hoy en día más que nunca tenemos realmente que atender este tema y hacer el mundo parte de nuestra agenda personal. Y yo creo que eso es central hoy en día. Yo ahí lo dejo para darnos tiempo de debatirlo. Edgardo, Héctor. Bueno, 3 o 4 cosas rápidamente. Creo, aquí ya se ha dicho, pero hay que decirlo con todas sus letras y con toda su claridad, yo creo que uno de los espacios más sólidos, de los que podemos estar más seguros del Estado mexicano es el Servicio Exterior. Tiene una gran tradición, es sólido, es profesional, tiene formas más o menos transparentes de ingreso y ascenso, demandarán muchas reformas y demás, pero yo diría que es una de las instituciones mexicanas que habrán de estar ahí presentes bajo cualquier circunstancia y escenario político que se presente en el futuro. En materia de cómo podrían introducirse cambios y digamos, afinar cosas, tengo la impresión de que la MEXID ha tenido una primera vida un tanto accidentada. Es una institución, de ustedes es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, que tiene a su vez el respaldo de una ley del Congreso que la avala y la hace permanente. Sin embargo, la MEXID no ha logrado
me parece yo, conjugar los discursos de la cooperación para el desarrollo con los discursos de la gestión cultural para poder realmente articularlo. Me parece que la zona más envejecida de la Cancillería es propiamente su área cultural, porque realmente tienen una idea, una agenda de promoción cultural del siglo XX. Están estrictamente limitados a organizar una exposición, un concierto, a organizar el Día de Muertos, un altar, una pastorela. Realmente es extremadamente viejo el discurso. No veo a las áreas culturales de la Cancillería generando vínculos entre las comunidades mexicanas de artistas en el exterior, promoviendo temas que tienen que ver con las industrias creativas, con la innovación, con los vínculos entre la tecnología y las artes. Los veo inaugurando exposiciones y organizando conciertos muy a la manera de cómo se entendían las artes en el siglo XX. Eso sí tiene que cambiar inmediatamente. Tiene que cambiar también, y ya lo dijo el embajador, sí es necesario legitimar el espacio de la profesionalización del gestor cultural internacional. Es un área que no está concebida en los mecanismos de ingreso al servicio mexicano. Tendría que hacerlo, y me atrevería a aventurar uno más que he pensado hoy. Yo creo que tendríamos también que desarrollar una nueva área de especialización en distintos servicios, digamos, culturales, educativos y sociales de los 40 millones de mexicanos en el extranjero. Una profesionación de diplomacia mexicana para la comunidad de los Estados Unidos por sí misma demanda pensarlo y diseñar, y hay ahí los profesionales, abogados, antropólogos, gestores culturales, y no solo seguir pensando que un cónsul podrá encargarse de la defensa de los mexicanos y de estos temas. Ahí la dejo. Y existe, por ejemplo, el INE, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero insisto, creo que la importancia, la relevancia que tiene para el México del siglo XXI reconectarnos con esos 40 millones de mexicanos demanda una política de Estado mayor y un capítulo completo de la idea de entender al diplomático mexicano solo para reconectarnos con nuestro ámbito norteamericano. Ahí lo dejaría. Héctor. De veras, reconstruir la imagen de México va a demandar, o por lo menos repararla, si no reconstruirla por completo, va a demandar decenios. Decía César esta cuestión, daba el ejemplo de los connacionales que están siendo revisados en la cola por la cuestión del pasaporte, ¿no? El demérito internacional que implica ahora ser mexicano, ¿no? Identificarte como tal, o las suspicacias que eso despierta, la estigmatización, incluso hasta el rechazo, y obviamente el discurso de odio que viene desde Trump y su gobierno va a abonar mucho en contra de la imagen de México. Va a ser todavía más difícil remontar la situación. Ante esto, sí hay que reforzar la diplomacia mexicana. Yo creo que tendría que crecer. El canciller Videgaray, por lo menos, ha mandado señales al respecto de que va a intentar darle mejores condiciones de trabajo. Ha habido, creo que en estos 2 últimos años, mayores nuevos ingresos al Instituto Matías Romero. Se ha reforzado muchísimo, por supuesto, toda la red consular de México en Estados Unidos y Canadá. Quizá no todas ni todos lo sepan, pero México es el país que tiene la red consular más grande de un país en otro. Y es precisamente la que tiene México en Estados Unidos. Si a eso le sumamos la de Canadá, tendremos que pensar realmente en la cantidad de agentes diplomáticos que necesitamos solamente para cubrir esa gran red consular, donde se está dando, creo, un poco lo que pide Edgardo, es decir, mayor imaginación, mayor innovación en la forma en que establecemos una interlocución con el extranjero, en este caso los diferentes estados de la Unión Americana, desde la cultura mexicana para presentarnos ante ellos.
donde mayor imaginación se da ahora, más que quizá en las grandes capitales de Europa Occidental o que en la misma Sudamérica, ¿no? Donde muchas veces incluso nos piden que si nos sigamos presentando con otra vez Frida Kahlo, ¿no? Cuando por supuesto en Estados Unidos pues están dándose un montón de fenómenos de hibridación cultural por una parte y además de enorme experimentación con nuevas tecnologías, con arte alternativo, con muchos otros tipos de experimentación artística y por supuesto también en otros campos de la creación, y con esto estoy pensando por ejemplo en la ciencia. Bien, el servicio exterior mexicano tiene que crecer, y tiene que crecer la parte de la diplomacia cultural sí o sí. No podemos dejar de tener, si queremos un Instituto Cultural de México en el exterior al nivel del British Council, o si no al nivel del British Council, que pudiese en el futuro competir con el British Council, con el propio Instituto Cervantes, con las alianzas francesas, necesitamos operadores de ese nivel, con el propio Instituto Goethe, ¿no? El Instituto Goethe también, yo creo que junto con el British Council es el ejemplo de lo que es una institución de Estado de un país, en este caso Alemania, que utiliza el poder suave para reconstruir imagen país en el mundo. Los alemanes lo lograron. Los alemanes terminaron la Segunda Guerra Mundial como los grandes perpetradores del Holocausto. En 2018 son el motor de Europa. Tienen una canciller que ha permitido la estabilidad de la Unión Europea, y tienen a una líder político, a una mujer que representa no solamente el máximo caso de empoderamiento de una mujer en una potencia mundial, sino también representa en este momento el contrapeso mayor al demente que gobierna nuestro vecino del norte. Y muchos del enorme prestigio alemán, lo que permitió que, por ejemplo, la reunificación alemana tuviera enorme aceptación, primero en Europa y luego en el resto del mundo, fue el prestigio de su cultura. Y esto lo logró solamente a través de las acciones culturales en el exterior, fundamentalmente a través del Instituto Goethe, porque la acción cultural en el exterior de Alemania no la lleva la Cancillería alemana, la lleva el Instituto Goethe. Si queremos reconstruir imagen de México en el mundo, vamos a estar algo, aunque sea remotamente parecido al Goethe, y para ello vamos a necesitar profesionales que sean a la vez diplomáticos y agentes culturales. Sí, quisiera hacer un par de comentarios. Me parece que se han dado propuestas muy interesantes, justo en esta segunda etapa del conversatorio, ¿no? A partir de un breve diagnóstico, posibles soluciones, iniciativas. Yo no quisiera dejar de soslayo, ni por lo menos, ni mucho menos un tema menor, el asunto de la imagen. Voy a ser muy breve en ese asunto. Este tema de la imagen de México en el exterior, que no me parece tema menor, puesto que parece que es lo que se ha venido ganando la clase política y el pueblo de México hacia el exterior, temas como la corrupción, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? Porque no todo Venezuela es Maduro, no todo Cuba es Fidel de Cuba, no todo Estados Unidos es Donald Trump. Entonces, en este sentido, yo creo que es justo a través de este tipo de iniciativas y a través de la acción diplomática, cultural, de renovación, de ya no más Fridas, de impulsar las iniciativas de los pueblos originarios, de revertir esta imagen de esta propuesta que estaremos muy atentos que nos va a presentar César, de ver los números también, y lo dijo de una manera muy calculada, muy calculadora. Son los números finalmente los que nos hablan, ¿no? En el INEGI, nos referimos mucho al INEGI para ver los indicadores, en la cuenta satélite de cultura. Entiendo que son muchas de las herramientas que trabajan para gabinete y para investigación, pero es lo que tenemos.
finalmente. ¿Y qué es lo que tenemos en México hacia el exterior? Sí, ciertamente es una imagen que no corresponde necesariamente a la realidad, pero que a través de estas acciones que se están señalando aquí se pueden revertir. Cierro con lo siguiente, Eduardo y los compañeros que nos acompañan, es el cómo trasladar todo esto. Y en el libro hay una serie de propuestas muy puntuales. Edgardo Bermejo hizo un trabajo extraordinario con números muy puntuales, iniciativas. Claro, dejemos de estar revisando la problemática y el enfermito y por qué se enfermó del hígado y el estómago lo tiene revuelto. No, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar al enfermito, ¿no? Me parece que es justo a través de una publicación como esta, donde hay otros colaboradores como Alberto Ruiz Sánchez. También hace una aportación muy interesante, toca varios asuntos en 3-4 páginas que se la leen en una sentada del Metrobús. Es fácil, sí, de una estación de un punto a otro. Carlos Villaseñor hace un apunte sobre la visión de Trump, México y las relaciones México-Estados Unidos. Se están tocando varios puntos aquí. Repito el asunto, el tema que me preocupa. Sí, tenemos 5 o 6 candidatos. Se van a dar una serie de las campañas y va a haber una elección y vamos a tener presidente, nos guste o no nos guste, quien sea. ¿Cómo subimos estas propuestas? ¿Cómo hablamos del incremento del personal en el servicio exterior mexicano? ¿Cómo hacemos que las propuestas de Edgardo, de Héctor, de César y de otras que esperamos se agreguen, suban a que se conviertan en políticas públicas, en acciones y programas, ¿no? Porque si no, vamos a terminar en foritis y más foritis y hacemos un lindo libro y otro libro y luego, ¿qué más? ¿Qué sucede? ¿No? Ahí está un poco mi preocupación. Gracias. Es su último comentario, si quieren cerrar, por favor. ¿Quién quiere? A ver, pásale a César, que levantó primero la mano. Bueno, otra vez agradecer su presencia y su paciencia frente a un tema que no es tan fácil de apropiarse, generalmente cuando estamos en el sector cultural, revisar la parte cómo conectar esto con el mundo exterior, con otros países, con la diplomacia. En fin, gracias por la paciencia. Yo tendré 2 reflexiones últimas. La primera, yo quiero insistir en que el molde, como entendemos la cultura en México, es erróneo. A mí me parece que tenemos que, la gente que estamos en el campo cultural, en las escuelas de educación artística, produciendo obra, escribiendo, hacer un cambio sustancial en la manera como percibimos la cultura. Y quiero referirme a algo muy, muy sencillo que los que estudian sociología, antropología conocen posiblemente, pero que no ha permeado sobre todo en la esfera de la cultural que tenemos en México, que tiene que ver con esta idea de que la cultura es algo ordinario. Me refiero al famoso texto de Raymond Williams, que monta un hito a ver a la cultura no como la alta cultura, porque aquí podemos cometer el error de hablar de diplomacia cultural y pensar que lo único que vale la pena exhibir al exterior es la alta cultura, la cultura más refinada, la cultura de las élites. Yo quiero invitarlos a todos a que pensemos la cultura de este país en un sentido mucho más popular, en un sentido más indígena, en un sentido mucho más regional, mucho más de los estados. La cultura no es el Distrito Federal, no es Guadalajara, son los pueblos, la cultura es Tijuana, la cultura está en Chiapas. Es decir, yo sí creo que tenemos que darle un golpe fuerte a la concepción de cultura que tenemos, sea para la diplomacia cultural, sea para la política cultural. Si no nos invitamos a nosotros mismos del banquete de la cultura, las élites no nos van a invitar a nosotros. Entonces, claro, tenemos que dejar de forma muy precisa que la cultura la hacemos todos y por tanto en el plano de la diplomacia cultural, la representación cultural la tenemos que hacer todos también. Ya basta de las posiciones de los genios machos culturales en el exterior, de las figuras consagradas en los linajes culturales. Tenemos que participar todos de la cultura. Entonces los invito a todos a que en todo el campo que hacemos, en el que trabajamos, hagamos una ruptura clara
hacia un plano más horizontal de la cultura. Ese sería mi primer apunte. Y el segundo apunte, más bien me refiero a nosotros. Ustedes ven aquí a 3 personas, bueno, el embajador en otra posición, pero fueron agregados culturales en el exterior. Yo me encargué como estudioso, sin conocerlos a ellos, de ver su trabajo. Y lo que veo yo es que hicieron un trabajo espléndido en una época, con un modelo, con una generación particular. Yo más bien les hago un llamado a ustedes, colegas, amigos, los cuales somos además generacionales, a que hagamos realmente le pongamos un reto a toda esta generación conservadora por encima de nosotros, que no nos ha dejado avanzar, que no nos ha dejado poner estas propuestas sobre la mesa, que nos ha obligado a estar en la periferia, porque todos somos periféricos, en cosas donde no podemos incidir de a de veras. Y en parte es porque nos hemos callado la boca también nosotros, no hemos hecho algo más allá de decir fuertemente situaciones frente a estas personas. Por eso hablaba yo de Tovar y de Teresa, y luego con mucha claridad. Yo digo que si hay algo es que hay que retar estas figuras consagradas y decir, señor, usted se equivocó, hizo cosas que desafortunadamente posicionaron a un grupo, a su grupo, y no dejó que otras personas con otras voces, con otras características, tomáramos también la pauta de dirigir la ruta política y diplomática de este país. Entonces yo los reto a ustedes, colegas, amigos, a que hagamos, esto ya es una manera de hacerlo, de entregarnos otra visión y de no esperar a ver si llega López Obrador o a ver si llega Mido, a ver si... A mí me parece aburridísimo pensar de esa manera, pero es invitarlos también a ustedes a que esto sea parte del trabajo. Y así lo dejo. Entonces, yo creo que esa es mi participación. Muy amable. Gracias. Comentario al cierre, como se dice, Edgardo, por favor. Ahí es más Yo concluyo también brevemente, primero con un comercial importante. César ha sacado que es el tercero de una trilogía, diría yo, de números especializados en el tema de la diplomacia cultural y el soft power, y me parece que tiene un gran valor, acaba de salir, vale mucho la pena revisarlo. Lo que se ha dicho aquí está puesto con mucho mayor orden y profundidad, y vale la pena. Pero lo refiero también porque en el texto introductorio César ha hecho referencia a algo muy bello. Se refiere a un encuentro con Carlos Fuentes en el aeropuerto, y donde César le explica a Carlos Fuentes el tema del soft power, y Carlos Fuentes imagina el soft power como una caracola, de estas que se pone uno en la oreja y suena el mar. La diplomacia cultural, el soft power, es una manera de acercarse el oído y de escuchar los ruidos o los sonidos de un país. Yo quiero imaginar que la diplomacia cultural mexicana hasta ahora, si uno se acerca a la caracola, ¿cómo suena? Creo que oigo el rumor de un mariachi, creo que oigo 2 copas de tequila chocar, creo que oigo la risa o el llanto del Chavo del Ocho, creo que oigo los rumores de la degradación de lo mexicano hacia afuera, ruido de balas, ruido de mexicanos cruzando la frontera. Pero si le damos la vuelta e imaginamos cómo va a sonar esa caracola en el siglo XXI, escucho un trabajo de arte sonoro vinculado con los muchos españoles de México, con las lenguas indígenas, con los españoles del México del otro lado de la frontera. Escucho un trabajo transmedial, escucho a un tenor mexicano en alguna sala de ópera del mundo, escucho a un mexicano recibiendo un gran premio en los Óscares, escucho a un país que, decía yo, al cumplirse su bicentenario de independencia en 3 años, es capaz de mostrarse con nuevas formas y de sonar de forma distinta en esa caracola. Así quisiera imaginar yo al soft power, y hacía referencia al magnífico texto de César. Con eso termino. Luis, por favor. La verdad es que el verdadero enemigo de la imagen de México somos nosotros. Es decir, no puede haber una imagen buena cuando el sujeto no está tan bueno, ¿no? Eso pasa muy a menudo. Pero aquí hay una cosa que es muy interesante, pero tenemos unos activos todavía, a pesar de la catástrofe, tenemos activos. México es de los pocos países que no tiene enemigos. No tenemos enemigos. Los que hemos tenido que estar en zonas de conflicto, como el Medio Oriente, como en Asia del Sur, nos damos cuenta de que los mexicanos gozamos de una enorme fuerza, un poder suave, espléndido, a partir de nuestra vieja historia, nuestra vinculación con el mundo arábigo y la forma en que hablamos el castellano,
el inshallah de los árabes, que es idéntico al ojalá nuestro. Yo creo que tenemos muchísimos ingredientes que nos hacen que hay una infraestructura de poder suave, que basta con que combatamos fundamentalmente algo que nos afecta profundamente, no solamente violencia, no solamente corrupción, sino la impunidad. La impunidad es lo totalmente impresentable en el mundo. Y esto está en nuestras manos, meterle mano, puede tener un fiscal, ojalá y alguno de los candidatos hablara sobre fiscales, un fiscal que no esté nombrado por el presidente de la República, como ha sucedido hasta ahora. Yo creo que tenemos un campo enorme todavía hacia el futuro, y la verdad es que yo me sumo a la iniciativa del libro en el sentido de que a los candidatos hay que obligarlos a aceptar nuestro lenguaje, a aceptar nuestras prioridades, porque la verdad es que si esperamos que ellos tomen la iniciativa, van a caer siempre en un principio fundamental. No se hace nada si no hay contratismo de por medio. Gracias. Muchísimas gracias. Pues agradecerles a todos ustedes su atención. No sé si va a haber ronda de preguntas, ya no me imagino, porque ya es bastante tarde, aunque sí, bueno, no sé si haya por lo menos para un par. Pero sí, creo que el ejercicio desde nuestra parte, desde nuestra trinchera, es restaurar la interlocución entre inteligencia y poder, es decir, restaurar el vínculo entre la cultura y la política, restaurar la imagen de México desde la cultura para ejercer este poder suave que recupere, que en un principio mejore, recupere y engrandezca el prestigio de México. Tenemos, como dice bien el embajador, tenemos todavía muchos positivos a nuestro favor, pero no hay que perder más, porque la reserva, uno de los conceptos claves en el análisis del poder suave, y que yo vengo aprendiendo, pues, sobre todo a través de uno de los clásicos que César ha traducido y ha traído a México, Joseph Nye, es que el poder suave reside, entre otras cosas, o reside fundamentalmente en nuestras reservas de prestigio. Y las reservas de prestigio de México se nos están acabando. México nunca va a ser una potencia económica, por lo menos no en los próximos 10 años. No vamos a ser una potencia científica en los próximos 10, 20 años. No vamos a ser una potencia futbolística en los próximos 3 mundiales, desafortunadamente. Pero ya somos una enorme potencia cultural. Creo que está muy bien el llamado que hace César. Cada quien, desde nuestra actividad, hay que estar orgullosos de ello, hay que estar orgullosos de nuestra mexicanidad, y hay que estar orgullosos de nuestra civilización. Mientras estemos orgullosos de ser mexicanos por pertenecer a esta civilización, vamos a contribuir de manera individual a que ese prestigio, a que esas reservas de prestigio no se agoten. Bien, los 2 comerciales y 2 preguntas. Pues primero las preguntas, y yo cierro si quieres Bien, con los comerciales. ahí Toño Mier y ya. Bueno, José Luis, 3, pero preguntas, por favor. ¿Cuáles precisas y...? ¿Preguntas? No vale. Sí, pero puntualísimo. Ahí está el micrófono. Ahí está, ese pasa. A ver si se jala bien. Sí, la intención de las Estamos un poquito colgados de tiempo, les pedimos paciencia tanto a los comentaristas como al público, por favor. Venga. Es que la vez pasada no habían sido preguntas nada más, pero además de recordar que desde 2012, desde 2014 cuando hicimos el foro, mi posición como economista ha sido Tratado de Libre Comercio. Sí, del Tratado de Libre Comercio, exacto. Y ahora que vinieron los funcionarios de CECOFI, antes del proceso de renegociación, fue insistir en el hecho de que la cultura, más que otros elementos, puede influir positivamente en la generación de exportaciones. ¿Sí? Estos ciudadanos que están en el exterior, los inmigrantes, y todo lo que nosotros estamos llevando para allá como cultura, en determinado momento van a generar un motor para la demanda en esos países. Entonces, creo que es importante también retomar que desde la vez pasada, el foro pasado, se ha insistido mucho
que tiene que ser la comunidad cultural la que tiene que impulsar Sí, el cambio. y ahorita no entramos en ese capítulo que también forma parte de esto, pero bueno, que es todo el tema de la economía, diplomacia cultural, etcétera. Entonces, gracias Antonio Mier, Tere Quintanilla, y terminamos con José Luis Cruz. Nada más, no puedo visualizar un reflejo de México en el exterior si nunca hablamos del reflejo de México adentro de México. Si es un trabajo que tiene que ir en dos vías. Para poder transformar la mirada de México hacia afuera y el papel de la cultura hacia afuera, hacia adentro se tiene que repensar al mismo tiempo y mirar el valor de la cultura al interior de México, y no separando la cultura de un ente integral de todos los demás elementos que integran la sociedad. Muchas gracias por decir que es sociedad civil quien tiene que trabajar, porque no es una responsabilidad del gobierno que nos dé, pero sí, si no es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Pero los ciudadanos que trabajamos desde sociedad civil no tenemos la política pública, ni cultural, ni la educación que nos permita desarrollar las ideas y las propuestas que tenemos, porque están muy preocupados en darlo al exterior o en dárselos a sí mismos. Gracias, Tere. Tere. José Luis Cruz, por favor. A ver si. No. Ahí va el micrófono. Es que como se está grabando todo eso, sí, por favor, gracias. Sí, es muy interesante todo lo que plantearon, sí, me parece muy, muy importante. Y habría 3 o 4 preguntas. Coincido contigo, César, ¿no? Sí, en la enorme pasividad que la ciudadanía ha recibido, ¿sí? El autoritarismo del Estado mexicano, el Estado fallido, podríamos decir, ¿sí? Y este Estado tiene nombre y apellido en las relaciones exteriores, ¿sí? Y hay una corresponsabilidad en el ámbito de los funcionarios por haber aceptado, ¿sí?, a gente externa sin ningún currículum en los mandos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo creo que sí, ¿hay corresponsabilidad ante esa pasividad que mencionabas? Y estos huecos que dejó el ámbito del ejercicio cotidiano en las relaciones culturales, yo les pregunto, ¿ustedes creen que no han sido llenados? ¿Sí? Es decir, no son huecos, están llenos, ¿sí? Uno es el verdadero Relaciones Exteriores y Secretaría de Educación, se llama Televisa, ¿sí? Yo recorro el mundo algunas veces y de lo que habla la gente es de la violencia, como decía bien el embajador, y habla de las telenovelas y del Chavo del Ocho, que alguien lo mencionó. Y por otro lado, hay una serie de agentes culturales que tienen que ver con iniciativas propias, independientes, ¿sí?, que hemos hecho esa labor que el Estado mexicano ha mandado al vacío. Tenemos festivales que llevan música mexicana a todo el mundo, ¿sí? En África, por ejemplo, ¿sí? Yo trabajo en África, y hasta allá llevamos son jaroncho, son arribeño y muchos grupos de rock para Sudamérica, etc. Hay un enorme hueco, sí, pero es parte también de este sistema económico, ¿sí?, que es un sistema ya absolutamente decadente. Habría que hacer un análisis desde la perspectiva tan interesante que tienen, ¿sí?, del sistema económico, en qué punto estamos. Y ante la pasividad hay que hacer una presión, como alguien dijo, a los candidatos para que se ocupen de la cultura, ¿sí? Pero no que se ocupen, ¿sí?, parcialmente, sino en la totalidad, porque sí tenemos una reserva, como dijo embajador, ¿verdad? ¿Sí? O agregado cultural, ¿sí? Héctor, ¿sí? La mayor reserva de México, sí, efectivamente, es su reserva cultural. Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes quiere hacer un comentario de lo dicho por Ian Cortito? Sí, creo que hay una corresponsabilidad totalmente. Cuando refiero a esta visión de que
nosotros como actores o participantes del sector cultural en alguna medida hemos sido pasivos, en gran medida somos corresponsables de esto, que algunos funcionarios han tomado como los puestos públicos como botines, como parte de su patrimonio personal, sus decisiones muy fuera de una lógica estructural. No estoy diciendo que todo mundo, pero particularmente en el sector cultural es grave. Yo creo que la corresponsabilidad ha sido que también nos hemos dejado llevar nosotros en esa pasividad por toda la serie de incentivos que de repente se han planteado, que no nos movilizan y nos hacen actores activos. Quiero decir algo final, aquí hay un alumno mío de la Esmeralda, yo también doy clase en la Esmeralda. A mí me impresiona la falta de cultura política que tienen el sector cultural, en este caso los jóvenes artistas de la Esmeralda. Es increíble cómo hemos dejado pasar los modelos educativos sin una educación política para que la gente sepa que está en juego. Y esto lo veo yo claramente, él lo puede atestiguar, continuamente estos temas están ahí. Yo creo que el sector cultural se tiene que politizar mucho más y entender que está en juego en todo esto. Es decir, no estoy hablando de una cuestión reduccionista, de una izquierda trasnochada de otra época, estoy hablando de una serie de intereses que hoy tienen otra mirada y que tenemos que aprender a ser muy claros de qué es lo importante en este caso, disculpen. Entonces, pues ese sería mi planteamiento. Si hay una corresponsabilidad, muy brevemente, nada más quiero agradecerle aquí a Francisco López, que me hizo favor de contribuir con un artículo. Es una de las visiones más renovadoras de, por ejemplo, ver el Museo Nacional de Antropología desde una perspectiva crítica, distinta. Ya nada más eso, cambiar nuestra perspectiva del Museo de Antropología. Seguimos viviendo en el siglo XX, piensen un momento eso. La revista está en línea, ya se acabó prácticamente en papel, pero la pueden descargar. Si la buscan, Revista Mexicana Política Exterior, está dedicada al Poder Suave de México. También Edgardo tiene un capítulo, y por ahí mi esposa, la Rebeca Villanueva, la profesora Rebeca Villanueva. Gracias. Sí. Muy brevemente, más que responderle a José Luis, me pareció que ver a José Luis aquí me permite recordar un dato, porque hemos un poco teorizado, pero quisiera yo poner una historia que tiene que ver con José Luis, que tiene que ver con Dinamarca y que quizás es un pequeño ejemplo de cómo opera la diplomacia cultural, de sus fortalezas y de sus múltiples deformaciones y de las urgencias que hay que hacer. Pongo el ejemplo y es una anécdota real. Yo era agregado cultural en Dinamarca. En Dinamarca se celebra un congreso mundial de promoción para músicos independientes y firmas de discos, que se llama WOMEX. México organiza de forma independiente, los promotores independientes agrupados en algo que se llama AMPRODIM, es una asociación de disqueras independientes en México, logran como pueden llegar a Copenhague, una ciudad carísima, para promover a la música mexicana. La Secretaría modestamente pone 3 boletos de avión y háganle como puedan con los 15 que faltan, no cuenten con hotel ni mucho menos. Yo tuve que andar buscando llevarles una computadora porque no tenía ni para poner en un disquete, mostrar a los grupos que traían, y México sin embargo estuvo presente en WOMEX. WOMEX es un lugar desde donde se vende para el resto del mundo la producción musical, es un espacio vinculado a la economía, hablando de la economía, un espacio donde tendríamos que estar con toda la capacidad, la Cancillería, la Secretaría de Cultura, de Economía, promoviendo a la música mexicana, y no lo hicimos. Lo hicimos muy modestamente, yo diría muy frustrantemente, y ahí conocí al maestro José Luis, y me parece un ejemplo así, real, concreto, de cómo no está funcionando nuestra diplomacia cultural y cómo no estamos traduciendo los esfuerzos en crear oportunidades para el mercado cultural mexicano. En vez de ello, llevamos un grupito por acá, otro grupito por allá, un mariachi para el 15 de septiembre, es verdaderamente escandaloso. Y nada más. Espero que te acuerdes, José Luis. Perfecto. Listo. Dormíamos en la calle. Bueno, los anuncios finales, además de agradecerles su presencia, la próxima semana nos toca justamente el tema de la Secretaría de Economía con Cultura, con el maestro Antonio Mer, con Carlos Anaya, que está aquí, un colega aquí de nuestra coordinación de difusión cultural, que es Santiago Espinosa de los Monteros, y Víctor Ugalde. Así es que dentro de 8 días la cita aquí a las 7 de la noche en el Ventiladero. Y maestro, usted sí. Pues cerrando con la invitación de la editorial, parte de los temas que se han tratado aquí están en el libro,
y necesitamos la aportación de ustedes también a partir de esta discusión, de estas expresiones de cada uno. Entonces, afuera está a la venta, quienes no lo tengan, por favor, y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias. ¿Conoce los principales argumentos de la reforma cultural rumbo a las elecciones de este año? Intégrate al ventiladero cultural de la sucesión presidencial en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana. 7 miércoles para polemizar y proponer iniciativas a los candidatos presidenciales sobre la reforma cultural. Del 7 de febrero al 21 de marzo, 7 temas clave para ventilar en compañía de invitados especiales. Primer miércoles, la próxima presidencia de la República. Segundo miércoles, la reforma cultural. Tercer miércoles, la Secretaría de Cultura que viene. Cuarto miércoles, la diplomacia cultural del siglo XXI. Quinto miércoles, por una Secretaría de Economía con Cultura. Sexto miércoles, la política fiscal para el sector cultural. Séptimo y último miércoles, las reformas a la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Moderadores, Eduardo Cruz Vázquez y Francisco Moreno. Inicia 7 de la noche. Participa del debate nacional sobre nuestro sector cultural. Y no pierdas la oportunidad para adquirir el libro Es la Reforma Cultural, Presidente. Propuestas para el sexenio 2018-2024, disponible cada miércoles del ventiladero a través de Editarte Publicaciones. Recuerda, del 7 de febrero al 21 de marzo, 7 de la noche, 7 miércoles para polemizar sobre la reforma cultural. Universidad Autónoma Metropolitana, Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura y Editarte Publicaciones te invitan.